Muy buenos días, queridos alumnos. Sean bienvenidos. Esta es la Misión Bíblica Bautista Dulos y esta es la Academia Bíblica en su modalidad virtual, dada la coyuntura, pues, de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Por la gracia del Señor, estamos ofreciendo estos cursos en modalidad virtual para el crecimiento espiritual de cada uno de nuestros hermanos que desean aprender más de la palabra de Dios. Mi nombre, Pastor Rubén Tello, y en esta oportunidad seré su maestro de este curso llamado Plantación de Iglesias. Con este curso queremos dar un acercamiento a parte de la doctrina de la eclesiología, pero tiene mucho más que ver con el cumplimiento de la Gran Comisión por medio de la plantación de iglesias. El objetivo de este curso, como usted va a poder verlo en el sílabo ya con más detalle, es poner los fundamentos bíblicos y también dar las estrategias que nos permitan poder afrontar el desafío de plantar iglesias en medio de esta sociedad en la que nos encontramos. Eh, pero para ello, obviamente, queremos empezar teniendo un fundamento de un proceso integral que involucre la labor de evangelismo, discipulado y de misiones. Vamos a ver que estos conceptos están muy relacionados y es necesario comprenderlos en su totalidad, en su integridad, para poder comprender cómo hacer una buena plantación de iglesias de una manera adecuada, correcta, aún en medio de los tiempos y las situaciones en las cuales nosotros nos estamos enfrentando. Para eso tenemos que pensar pensando con perspectiva, ¿sí? Uno cuando está orando, considerando plantar una nueva obra, obviamente tiene que ser en obediencia, tiene que entender que es en obediencia a la palabra de Dios. La Biblia, vamos a ver luego en detalle esto, nos manda a cumplir la gran comisión y la mejor manera de cumplir la gran comisión es por medio de la plantación de iglesias. Eso es lo que vamos a ver y es lo que un poco proclama este curso, que la mejor manera de cumplir la gran comisión es a través de la plantación de iglesias y obviamente en el contexto de una iglesia local, iglesias plantando iglesias, obreros saliendo de una iglesia comisionados para poder llevar adelante la plantación de una obra, pero como todo proyecto, necesitamos tener la meta en mente antes de empezar. Es decir, empezamos por el final, empezamos visualizando en nuestra mente, en nuestro corazón, hacia dónde queremos llegar, qué clase de iglesia queremos plantar, por qué queremos hacerlo, en qué lugar queremos hacerlo y de qué manera vamos a poder trabajar. Y eso simplemente es tener una visión clara de hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y es importante tener la visión, no cualquier visión, obviamente la visión de Dios, para poder apasionarnos por este asunto de plantar iglesias. ¿Y cuál es la visión de Dios? Bueno, lo que encontramos en la palabra del Señor. La visión de Dios es ese precioso momento en el cual hombres de toda tribu, lengua y nación se presentarán delante del trono de Dios adorándole por su misericordia, por su grandeza, porque han sido salvados. ¿Y de dónde salen estos hombres? Obviamente estos hombres son producto de la labor evangelística de la iglesia a lo largo de los siglos en diferentes lugares realmente para que hayan hombres de toda tribu, lengua y nación. Entonces eso nos hace ver el alcance global que debe de tener la labor evangelística de la iglesia y eso es una visión muy grande, eso es algo tremendamente grande y necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos el poder del Espíritu Santo y es algo que y es algo por lo cual vale la pena, hermanos, realmente luchar y vale la pena realmente dar la vida. Ahora, en ese sentido tenemos la visión. Estamos tratando de dar una panorámica de todo lo que va a tratar el curso más en detalle. Ya tendremos oportunidad de ver la visión en detalle, la estrategia y todas las cosas que vamos a hablar. Estamos tratando en esta sesión introductoria, dar una panorámica de todo lo que vamos a tratar en el curso y por eso estamos pasando en estas cosas. ¿Cuál es la estrategia que vamos a utilizar? Es la estrategia que el Señor Jesús ya nos ha dado, conocida como la Gran Comisión. ¿Qué es la Gran Comisión? Simplemente es la labor que el Señor nos ha encomendado de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles a guardar todas las cosas que el Señor ya nos ha mandado, con la gran promesa de que Cristo estará con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Sí? La Gran Comisión es la labor que aún no se ha terminado, es la labor pendiente de la iglesia cristiana y es una labor global. No solamente la Gran Comisión es hacer misiones o hacer evangelismo en nuestro barrio, en nuestra nación, pero es realmente como dice Hechos capítulo 1, versículo 8, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el avance. ¿Dónde podemos ver un ejemplo en la Biblia
de esto? Bueno, uno de los textos a los cuales nos vamos a referir muchas veces en este curso es a Hechos capítulo 14, del 21 al 23, donde vemos cómo Pablo implementaba esta labor. Pablo y apuntaba hacia esta visión de alcanzar a todas las naciones, y uno de los rasgos del corazón de Pablo era ir y a predicar el Evangelio de Cristo Jesús donde su nombre no había sido antes predicado, y cómo cumplía esta gran visión, cómo cumplía él el gran mandamiento, cómo lo visualizaba, cómo lo ejercitaba, cómo lo ejecutaba. Dice Hechos capítulo 14, en el verso 21, evangelizando, en el verso 22, discipulando, confirmando los ánimos de los discípulos, y en el verso 23, estableciendo ancianos, liderazgo local, que pudieran encargarse de las obras que se estaban realizando. Entonces vemos una labor evangelística, discipuladora y de misiones, porque Pablo no se quedaba en la iglesia, en estas iglesias nuevas, sino que Pablo continuaba su labor, y vemos este proceso funcionar, iglesias locales siendo gobernadas por obreros locales, mientras la labor evangelística y discipuladora continúa cada vez más lejos con el propósito de alcanzar las naciones para Cristo. Esa es la idea. Eh, ¿Qué es la Gran Comisión entonces? La Gran Comisión, hermanos, es un proceso sostenible en el tiempo. Debe serlo, porque es una labor que hasta el día de hoy no se ha terminado. Y tenemos que alcanzar a las naciones para Cristo. Y eso no es poca cosa. Estamos hablando de cantidad de personas que aún necesitan conocer eh, el Evangelio del Señor Jesucristo. Muchas naciones, muchas etnias que aún no han conocido al Señor. Y tenemos que repensar nuestros esfuerzos evangelísticos y misioneros. Nuestro deseo con este curso es apasionarte, es motivarte a que consideres la labor evangelística, discipuladora, misionera como un obrero del Señor, como un misionero, como un plantador de iglesias, como aquel que abres tu hogar para que se pueda realizar la obra en tu barrio, en tu comunidad, sobre todo si por tu barrio, por tu comunidad no hay iglesias o no hay iglesias sanas. Entonces consideres ser parte de esto. También puede ser orando, también puede ser ofrendando y dando a la iglesia para que esos esfuerzos se sigan llevando más adelante. Si lo vemos todo de una manera más global, más a nivel macro, vamos a darnos cuenta que este es un proceso cíclico de desarrollo, es un proceso integral que empieza con el evangelismo, que empieza teniendo claro a qué personas queremos alcanzar. ¿Sí? No estamos hablando de un proceso de crecimiento de una iglesia que está captando a otros creyentes de otras iglesias, no, sino que estamos hablando de iglesias que hacen el esfuerzo de alcanzar a nuevos creyentes, personas que no han conocido antes al Señor Jesús, que los disipulan, que los entrenan y que los envían. Es decir, un proceso intencional en el cual captamos personas, las evangelizamos, las discipulamos, las entrenamos intencionalmente, las empoderamos y les enviamos para seguir adelante en un proceso continuo de desarrollo y de plantación de nuevas iglesias que asimismo empezarán labores de evangelismo discipulado en sus propias comunidades, cada vez más lejos hasta donde el Señor nos permita, de tal manera que estamos asegurando que estamos poniendo nuestro grano de arena en el cumplimiento de la gran comisión. Estoy seguro que ninguna iglesia, ningún pastor estaría convencido de que ellos solos van a cumplir la gran comisión y van a llenar el mundo del evangelio. Eso es imposible, pero sí podemos poner nuestra parte de hacerlo en nuestra propia comunidad. Entonces, empezando del evangelismo, ¿cómo lo definimos? ¿Cómo lo implementamos? Y para ello tenemos que pensar en la labor que realizaba Pablo. La labor que realizaba Pablo y que podemos ver en Hechos, en sus viajes misioneros, era una labor muy interesante. Vamos a ver que toda la obra del Evangelio, la iglesia nace en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, ahí en este evento de Pentecostés. La iglesia nace allí, pero no se queda allí, sino que Dios permite la persecución por mano de Saulo para que la iglesia se esparza, y al ser esparcidos intencionalmente por Dios, estos creyentes van esparciendo las buenas nuevas del Evangelio a más lugares, hasta que llegamos al capítulo 11 del libro de los Hechos, donde vemos que un conjunto de creyentes comienzan a predicar el Evangelio, no solamente los judíos, que era lo que normalmente se estaba haciendo, sino empiezan a hablarle también a los gentiles, a aquellos que no conocían del Señor, y la mano del Señor, dice la Escritura, que estaba con ellos, y de pronto gran multitud se añadió al Señor, y nació una primera congregación fuera de Jerusalén,
Jerusalén, un conjunto grande de creyentes que tenían necesidades de ser enseñados, discipulados, entrenados. Así que Jerusalén, al conocer esta situación, envían a Bernabé. Y Bernabé toma a Saulo de Tarso, le lleva ahí porque ya Saulo se había convertido al Señor, eso lo vemos en Hechos capítulo 9, y nace la primera iglesia después de Jerusalén, conocida como Antioquía de Pisidia, ¿sí? Antioquía de Siria, perdón. Y aquí es donde Pablo y Bernabé realizan una labor discipuladora durante un buen tiempo, de tal manera que a los cristianos se les llama, o los discípulos se les llama cristianos por primera vez en ese lugar, en Antioquía de Siria. Ahora, esta iglesia llega a ser muy importante porque desde esta iglesia, Hechos capítulo 13, vamos a ver que eh, el Espíritu de Dios llama a Bernabé y a Saulo para la labor misionera y ellos emprenden el primer viaje misionero, que nosotros lo vemos desde en el capítulo 13, ¿verdad? Todo el capítulo 13 nos narra acerca de este primer viaje misionero que emprenden Bernabé y Saulo. Y este viaje misionero, o en este viaje misionero, vamos a ver cómo Pablo y Bernabé van avanzando, ven cada vez más lejos y van plantando iglesias en Iconio, Listra, Derbe y en estos lugares, y Antioquía de Pisidia. En estos 4 lugares vemos que se plantan nuevas iglesias para la gloria del Señor. Ahora, esto no es lo único que sucede. Luego vamos a ver el segundo viaje misionero, donde ya Pablo sale de la circunscripción de Asia, movido por el Espíritu de Dios, y es llevado a Europa. Y allí empieza las iglesias, o mejor dicho, la primera iglesia en Europa, la que nosotros conocemos como la iglesia de Filipos, los filipenses, que llegaron a ser tan queridos por Pablo. No solamente Filipos, pero luego también Tesalónica, luego también Berea y luego también Pablo va a Atenas, donde no consigue demasiados resultados, pero luego va a Corinto y ahí sí él se queda 1 año y medio, eso lo vemos en Hechos capítulo 18, y planta la iglesia de Corinto, esto en el segundo viaje misionero. Y a su regreso él pasa por Éfeso prometiendo regresar en su tercer viaje, lo que en efecto sucedió. En el tercer viaje misionero, vemos eso en Hechos capítulo 19, Pablo va a visitar las antiguas iglesias que él había plantado, pero se queda en Éfeso buen tiempo y desde allí, dice Hechos capítulo 19, él llena toda Asia del Evangelio. Así que estamos hablando que después de este precioso tiempo, gran cantidad del mundo conocido de esa época, tanto Asia como una buena parte de Europa, ya había sido llenado con el Evangelio por la labor evangelística de Pablo y sus equipos, y incluso Pablo ya tenía en mente poder hacer un cuarto viaje misionero e ir hasta a Roma, pasar por Roma y para ir hacia España, ¿no? Al otro extremo ya de Europa, porque él quería ir cada vez más lejos, ¿verdad? Para llevar el Evangelio donde no había sido escuchado. Bueno, al final no llegó a ir, sí llegó a ir a Roma, pero en cadenas, y sin embargo, la labor que hizo este hombre fue tremenda y fue una estrategia. Ahora, ¿cómo lo trasladamos a nuestra realidad aplicando o extrayendo los principios que podemos ver en el libro de los Hechos, desde el capítulo 13 en adelante? Bueno, en primer lugar, vemos que Pablo tenía actividades evangelísticas bien definidas, es decir, él partía desde una iglesia plataforma y salía a lugares cada vez más lejos en forma de giras misioneras con un equipo de trabajo, ¿verdad? Primero fue con Bernabé, luego se fue con Silas, luego y fue formando equipos misioneros con hombres como Timoteo, como Tito, como Apolo, como Priscila y Aquila, y muchos hombres más. Él realmente llegó a formar muchísimos hombres, equipos misioneros, de hombres con potencial y con llamado para que pudieran hacerse cargo de las iglesias que él estaba plantando. Así que eso era parte de su estrategia, en la cual él llevaba a cabo. Y siempre pensando en la plantación de iglesias porque esos nuevos creyentes necesitaban ser alimentados y Pablo no podía quedarse demasiado tiempo en un solo lugar, ¿no? Él siempre era perseguido, tanto por los judíos como por los judaizantes, como por sus enemigos. Pablo no se quedaba demasiado tiempo en un solo lugar porque podría atraer mucha atención en determinada zona. Así que él salía de ese lugar
y dejaba una iglesia allí, obreros allí, o enviaba luego obreros y también enviaba sus cartas para fortalecer la labor allí. Así que, ¿qué podemos aprender de esto? Bueno, tenemos que aprender en ser constantes, intencionales, estratégicos al momento de compartir el Evangelio, identificar lugares desde donde nosotros podemos empezar la labor evangelística y cómo podemos sostenerla en el tiempo, ser creativos en la presentación del Evangelio y claros, por supuesto, queremos predicar el Evangelio, no queremos predicar nuestras ideas y definitivamente todo esto no va a suceder si no tenemos pasión por las almas y un conocimiento de la palabra de Dios y una visión clara de hacia dónde queremos llegar. Recuerda, queremos ver gente de toda tribu, lengua y nación adorar a Dios delante de su trono aquel día y decir, caramba, aunque sea una persona, hemos llevado ese trono por el esfuerzo evangelístico que nosotros y nuestras iglesias hicimos. Eso es importantísimo. Ahora, eh, es también importante pensar cómo definimos una estrategia de discipulado, ¿no? Que es la segunda parte de este proceso. No solamente tengo que ganar personas, pero ahora tengo que pensar en cómo discipular a esas personas, ¿sí? Cómo entrenarlas, cómo fortalecerlas en la palabra de Dios para que estas personas cojan esta autosuficiencia en el buen sentido de la palabra, que ya no necesiten ser animados constantemente, sino que tengan este motor propio de buscar a Dios por sí mismos y de conocer las verdades fundamentales del Evangelio por sí mismos y empiecen a caminar y a descubrir sus dones espirituales y a ponerlos en práctica para la gloria de Dios. Bueno, el texto por excelencia que nosotros pensamos es 2 Timoteo 2:2, ¿no? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿no? Si lo ponemos en perspectiva, sería más o menos así, ¿verdad? Pablo está diciéndole a Timoteo, Timoteo, lo que has oído de mí, de Pablo, esto encarga a otros hombres que sean fieles e idóneos para enseñar también a otros. Y esta cadena continúe pasando la posta constantemente del Evangelio para que nuevas personas sigan creyendo, sigan aprendiendo, sigan entrenando. Entonces esto implica el que tengamos que tener el concepto claro de que nosotros no somos indispensables para el avance de la obra y no debemos volvernos indispensables, sino todo lo contrario, tenemos que siempre estar trabajando hoy, pero mirando siempre hacia mañana, preparando a la siguiente generación, preparando a los siguientes líderes que estarán cuando nosotros ya no estemos, entrenando a la siguiente generación de hombres que tomarán la posta cuando nosotros ya no estemos. Así que pensando en esto, tenemos que siempre, y como siempre lo digo, ¿no? Pensando con el fin en mente, tomo un nuevo creyente, pero no solo le veo como un nuevo creyente, estoy viéndole como un futuro servidor, como un futuro misionero, como un futuro hombre de Dios o mujer de Dios. Así que tomo al nuevo creyente y le fundamento en las verdades cristianas fundamentales. Lo equipamos para que tenga una vida devocional sana, es decir, no solamente queremos adquisición de información, que sepa la doctrina, pero queremos que la ponga en práctica, porque si no la pone en práctica, nunca va a poder descubrir el potencial y el llamado que esa persona tenga para Dios. Queremos también involucrarle a ese nuevo creyente en el servicio a Dios. No queremos solamente que se vuelva un mero asistente de la iglesia, y no se va a volver un mero asistente de la iglesia si nos ve trabajar y si le llevamos, le hacemos parte, lo incluimos en el trabajo y le vamos delegando responsabilidades también y obviamente lo integramos en la comunión con los nuevos creyentes. Entonces, en ese sentido, en la iglesia, todo creyente debe estar discipulando a un nuevo creyente. Todo creyente debe estar buscando un nuevo creyente para discipular, para entrenar, para enseñarle a guardar todas las cosas que el Señor nos ha mandado y mostrarle que estamos en misión, que estamos en la labor de replicar esta estrategia, esta gran comisión para cumplir la visión que va a darle la gloria a Dios. Y no solamente queremos pensar en en que un nuevo creyente se fundamente, ¿verdad? Pase tiempo y madure un poco, si no queremos ser intencionales al momento de desarrollar líderes. Porque, ¿qué pasa? Si no hay visión, no hay liderazgo, ¿no? Si yo no sé a dónde voy a ir, entonces mi organización, mi iglesia no tiene un norte, simplemente nos reunimos porque nos reunimos nada más. Pero no queremos pensar en una iglesia así, queremos pensar en una iglesia que se reúne porque está en misión, está
todas las semanas entrenándose, esforzándose, ganando almas, discipulando, y nos reunimos para alegrarnos, para tener comunión, para adorar a Dios, para recibir de él las fuerzas para una nueva semana de evangelizar, discipular, estamos en misión, tenemos un norte, tenemos un desafío, tenemos un plan, una meta que alcanzar. Queremos alcanzar nuestro distrito para Cristo, queremos plantar tantas iglesias hijas en determinado número de años, queremos salir de nuestro país y llevar la ayuda y la palabra de Dios más allá, queremos apoyar a determinada cantidad de misioneros. Tenemos que tener un objetivo. Y si no tenemos ese objetivo, entonces nuestro liderazgo va a ser, no va a ser sano. Y por supuesto, sin liderazgo no hay desarrollo, no hay crecimiento, porque no estamos moviendo a las personas hacia algo. Un líder es aquel que reconoce una necesidad, se levanta para asumir la responsabilidad y hace algo para satisfacer esa necesidad. Esa es una de las definiciones más básicas de liderazgo. El liderazgo no es cargo, el liderazgo es el llamado que Dios te da cuando ves una necesidad. Y cuando Dios va a llamar a una persona al liderazgo, siempre se tienen que conjugar tres cosas: una necesidad, un hombre y un llamado. ¿Sí? Una necesidad que es satisfacer, un hombre que es llamado por Dios o una mujer, y un llamado, algo que esa persona va a hacer en función de esa necesidad presente. Entonces, combinando estas cosas y viendo obviamente los filtros y los requisitos bíblicos que Pablo nos da en la palabra de Dios, 1 Timoteo 3, del 1 al 7, escogemos personas, seleccionamos personas adecuadas para poder llevar adelante la obra del ministerio, para poner sobre sus hombros la carga del ministerio y no solamente cargarlo nosotros, sino llevar adelante. Porque si queremos pensar en multiplicación de iglesias, en plantación de iglesias, yo no voy a poder pastorear 5, 6, 7, 8, 10 iglesias a la vez. Es imposible. Yo necesito entrenar nuevos pastores, nuevos maestros de escuela bíblica, nuevos discipuladores, nuevos evangelistas para que se hagan cargo de cada congregación. Y necesito tener claro en mi mente esto. ¿Y cómo se llama eso? Simplemente se llama cultura de liderazgo. Cultura de liderazgo. Cada creyente está entrenando, no solo discipulando, pero entrenando. Cada líder tiene ya un seguidor, un hermano que está preparándose para tomar su lugar cuando esta persona va a salir, cambia de ministerio o Señor lo puede llevar a otro lugar. Entonces, ahora, ¿cualquier tipo de persona está dispuesta o es apta para eso? No. Estamos buscando creyentes fieles, como le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:2, enseñables, humildes, serviciales, que tengan obviamente una buena comunión con Dios. No queremos personas que simplemente modelen una religiosidad, queremos creyentes auténticos. ¿Y qué queremos? ¿Y cómo desarrollamos líderes en ese sentido? Pues obviamente no solamente estamos hablando del aspecto doctrinal, pero ahora estamos hablando un poquito más del aspecto interno, de la vida de la persona, porque es necesario que un líder no solo tenga una buena doctrina, pero que tenga una buena práctica. Pablo le decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No solamente un líder debe tener una buena doctrina, debe tener una buena vivencia, un buen testimonio, una buena vida. Entonces, en ese sentido, hemos mentorear a nuestros futuros líderes en algunas áreas claves de la vida donde tal vez muchos creyentes tienen problemas: la vida devocional. No queremos un líder que esté haciendo cosas simplemente, pero que no tenga un tiempo con Dios. No queremos, queremos también mentorear en la vida sexual, en la vida financiera. No queremos líderes que estén haciendo cosas, pero tengan una vida desordenada financieramente o sexualmente hablando también, una vida inmoral. Capacidad de trabajo de equipo. Queremos y buscamos líderes que sepan trabajar en equipo, que no sean como islas o llaneros solitarios, sino que sean gente que sepa trabajar en equipo, empáticos, serviciales, que entiendan el poder de la sinergia, que juntos hacemos mucho más que separados. Necesitamos encontrar personas así, desarrollar personas así, obviamente personas que entienden este proceso, que saben lo importante que es engranar el evangelismo, el discipulado, las misiones dentro de un proceso de plantación de iglesias para cumplir la gran visión que le da la gloria a Dios. Y obviamente personas que tienen su mayordomía cristiana saludable, ¿no? Y eso es clarísimo, que congregan, que sirven, que diezman. No queremos personas que simplemente dicen creer en muchas cosas, pero no lo hacen, ¿no? Eso sería lo peor que nos podría pasar. Y cuando ya llegamos entonces a a la última etapa, es decir, hemos evangelizado, discipulado, entrenado líderes y los enviamos, los soltamos. Eso es muy importante. Tenemos que vencer el temor de soltar, ¿verdad? Soltar el temor que a veces tenemos de querer acaparar las cosas y ser nosotros los que hacemos las cosas porque nosotros lo sabemos hacer bien y los nuevos no lo saben hacer bien. Pero tenemos que dejar de dar espacio para que las personas se equivoquen, dar espacio para que los hermanos y los nuevos líderes aprendan. Y eso es
necesario en una estrategia de plantación de iglesias. La plantación de iglesias, hermanos, como lo dije al inicio, es el mejor medio para el cumplimiento de la gran comisión, porque permite llegar con el Evangelio a diferentes lugares por medio de iglesias que van a llegar a ser autosustentables, autogobernadas, ¿no? Autorreproducibles, ¿verdad? Y necesitan sus obreros locales, ¿no? Creyentes locales que se queden allí, se planten en estas nuevas iglesias, y eso significa entonces soltar el control, soltar y dejar que sea el Espíritu Santo quien obre y no nosotros. Obviamente, eso tiene sus consideraciones y en su momento lo vamos a hablar. ¿Cómo planteamos una estrategia de plantación de iglesias? Bueno, pensamos en zonas estratégicas, no queremos plantar iglesias donde ya hay muchas iglesias, preferimos hacerlo donde hay pocas iglesias o donde no hay iglesias o donde no hay iglesias sanas y que necesitan iglesias de sana doctrina. Necesitamos desarrollar líderes locales, es decir, que cada iglesia forme su propio pastor o levante su propio pastor, eso sería lo ideal. Reproducir las iglesias en casa a que crezcan, y luego vamos a hablar acerca de eso, la importancia de las iglesias en casa y las células y los núcleos, como algunos les suelen llamar. Y al final, ¿qué es lo que queremos llegar? A un movimiento de plantación de iglesias, ¿sí? Que esto sea una dinámica en la vida de la iglesia, que plantar una iglesia no sea un evento de cada 15, 20 años, sino que sea algo propio de la iglesia, que entiende la dinámica, que constantemente está evangelizando, pero no se queda solo evangelizar, o es decir, no evangeliza solamente para llenar su templo, sino que evangeliza, disipula, entrena y envía. No estamos pensando en mega iglesias gigantescas de 500, 1000, 1500 miembros, tan grandes, pero a la vez tan poco dinámicas, sino queremos pensar en iglesias más pequeñas, pero iglesias que están moviéndose, que están enviando personas constantemente, que están plantando nuevas iglesias cada vez más lejos. Esa es la idea, eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento, y eso es a lo que queremos llegar. ¿Y qué beneficios encontramos con esto? Bueno, en primer lugar, que se aprovecha la sinergia, ¿no? Juntos hacemos mucho más cosas que separados, ¿no? Si tenemos iglesias, cada una como islas separadas, no podemos lograr mucho, pero si logramos un movimiento de iglesias con pastores unidos en una misma visión, entrenados y capacitados y liderados bajo esta misma visión, entonces vamos a encontrar esa fuerza que necesitamos para lograrlo. Obviamente es mucho más beneficioso para los creyentes, porque al tener muchas más iglesias se requieren más obreros, más ministros, y muchos más pueden poner en práctica sus dones espirituales que lo que harían en una sola congregación, todos juntitos ahí, todos bien cómodos y calientitos. Obviamente llegamos más rápido a lugares estratégicos con el Evangelio, porque formamos una red de difusión de la palabra por medio de iglesias locales. No es lo mismo enviar un solo misionero a un lugar no alcanzado que enviar equipos misioneros, porque llevamos iglesias cada vez más lejos, ¿no? Es completamente diferente. Por medio de este proceso que hemos hablado y que vamos a detallar, vuelvo a repetir, más adelante a lo largo de este curso, queremos llegar a cumplir la gran comisión, que es la labor que el Señor nos ha encomendado. Entonces, en ese sentido, hermanos, la gran comisión es un proceso sostenible en el tiempo, ¿sí? Es un proceso sostenible en el tiempo, debe ser. Es un proceso de envío de equipos misioneros, porque estamos entrenando líderes y sus familias para enviarlos a lugares cada vez más lejanos a plantar iglesias. Es un proceso independiente de las personas, ¿sí? Lo peor que podría sucedernos como iglesia es que todo dependa de mi trabajo, que todo dependa de tu trabajo. No, queremos desarrollar equipos, equipos que comprenden la visión, que entienden la importancia del trabajo y que están dispuestos a tomar el desafío una vez que uno no esté. Toman el desafío y la cosa sigue, la cosa continúa. La gran comisión, hermanos, es la estrategia de Jesús para cumplir la gran visión de Dios, de ver todo, hombres de toda tribu, lengua y nación, verlos ahí delante del trono. ¿Cuál es la estrategia que Dios nos ha dado en su palabra? Mateo capítulo 28, del 18 al 20. La gran comisión. Este proceso aprovecha más sabiamente los recursos de Dios, porque no ganamos tanto, ¿sí? No ganamos tanto comprando un gran terreno, un gran templo, equipos a uno. Sí, sí podemos hacerlo, gloria a Dios, pero creo que aprovecharíamos mejor los recursos, y en vez de utilizar el dinero para hacer todo eso, lo utilizamos para plantar 3, 4, 5, 6 iglesias, entrenar, enviar y sostener a 5, 6 familias pastorales, misioneros que pueden llevar el Evangelio a más personas, a muchos lugares más lejanos, donde el Evangelio no ha sido aún predicado. Pensamos en que queremos utilizar los recursos de Dios de la manera más sabia posible. ¿Sí? No estoy en contra de una iglesia grande, de una iglesia bonita, de usar equipos
lo mejor es posible. Lo que estoy diciendo es que si podemos hacerlo de una manera más sabia al implementar eh, varias iglesias donde van a administrar más personas y donde vamos a llegar a más gente, lo veo mucho mejor que poder tener una sola grande iglesia donde solamente los que ministran son unos cuantos y los demás simplemente vienen a ser espectadores pasivos, ¿no? Ese es el cambio de paradigma que vamos a proponer en este curso. No pensar tanto en nosotros, pensar más en este mundo que aún no conoce de Jesús, que a pesar de que han pasado tantos años todavía y a pesar de que tenemos tantos avances tecnológicos, aún, hermanos, hay muchísima gente que no conoce de Cristo, hay muchísimas naciones en las cuales el Evangelio no se ha predicado y realmente nos falta muchísimo por avanzar. Entonces, es mi deseo con este curso, y esta ha sido solamente una breve introducción, animarte a poder tomar el desafío de la Gran Comisión y a considerar presentar tu vida a Dios como un pastor, como un misionero, como un obrero, como un plantador de iglesias, como un anfitrión de tu casa para que sea una célula, lo que Dios guíe a tu vida y a tu familia. Espero que haya sido de bendición este tiempo. Eh, Puedas terminar de ver este video y las actividades que te estoy dejando también, lecturas adicionales, algunas preguntas que puedas responder y que sean de provecho para ti en esta semana. Y nos vemos la próxima semana aquí en la Academia Bíblica Virtual Dulos. Mi nombre es Pastor Rubén Tello. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Adiós.